Sumador paralelo de 4 bits. Simulación. Para realizar la simulación vamos a recordar que contamos con 4 bits para los valores de entrada en la variable A y 4 bits para los valores de entrada en la variable B. Un bit para el acarreo de entrada y 4 bits para la suma, un bit para el acarreo de salida. Si recortamos el diagrama de entidad, los hemos ya agrupados: A, B y acarreo de entrada, suma y CO para las variables de salida. Recordando cómo se realiza la suma, tenemos 4 bits en A, 4 bits en la variable B y como resultado tendríamos 4 bits para la suma y un bit para el acarreo de salida. Analizando en binario diversos escenarios, se puede dar el caso que el resultado de la suma sea un valor entre 0 y 15 y el acarreo de salida tenga un valor de 0. Como en este caso, si sumamos 0 más 15, el resultado es 15 y no necesitamos el acarreo de salida en este caso. Escenario número 2, voy a sumar un 2 con un 15. El resultado va a ser 17, de tal forma que los bits de la suma me estarían arrojando un 1, pero el acarreo tiene un valor de 1. En conjunto, los 5 bits forman el número 17. En el escenario 3, sumamos un 2 con un 14. El resultado es 16, lo cual me da que los 4 bits de la suma valgan 0, pero el acarreo de salida vale 1. Más adelante lo veremos en la simulación en el diagrama de tiempos. Ahora realizaremos la simulación de este diseño del sumador de 4 bits. Para poder realizar la simulación necesitamos nuevamente agregar una nueva fuente. Entonces seleccionamos el proyecto, con el botón derecho seleccionamos nueva fuente y ahora vamos a seleccionar la opción de un test bench de VHDL y nuevamente le damos el nombre. Aquí le voy a poner simulación 4 bits. A ver. Entonces se pone el nombre de la fuente. Vamos al siguiente paso y aquí lo tenemos que asociar a una de las dos entidades que hemos definido, ya sea el sumador de 4 bits o el sumador completo. En este caso, pues lo que nos interesa simular es el diseño de del sumador de 4 bits. Entonces seleccionamos ese diseño, vamos al siguiente paso y finalizamos. Lo que va a suceder es que automáticamente se crea un test bench inicial, el cual nosotros podemos editar todo el proceso de este test bench en esta sección. Bien, no vamos a explicar de manera detallada qué es lo que se realiza o cómo se define el test bench. Eso lo irán viendo conforme van avanzando en sus cursos. Aquí es simplemente un acercamiento de cómo se puede realizar esta simulación. Bien, lo primero que se puede observar acá es que se define una entidad. Observen que se define una entidad que se llama sumador 4 bits. Y es basado en el esquemático, test bench, etc., ¿no? Aquí viene algo de información. Todo esto lo se genera automáticamente. Se define un componente, el cual tiene los puertos A y B, que son ambos vectores de 4 bits. Entonces observen cómo es todo este diseño del sumador de 4 bits. Se define como un solo componente que tiene una entrada A de 4 bits, una entrada B de 4 bits, una salida suma de 4 bits, una salida CI, que es una salida de un bit, y una salida CO, que también es una salida de un bit. Muy bien, entonces si viéramos todo nuestro diseño como un solo componente, pues estos serían los puertos de entrada y salida de ese componente. Ahora tenemos señales internas que definen este componente, que es la señal A, la señal B, la señal de suma, todas de 4 bits, y la señal CI y CO, que son de un solo bit. Muy bien. Y después, bueno, pues inicia con la definición de una
unidad bajo prueba, que es lo que define esto de UUT, que es un vector, perdón, no un vector, es simplemente la unidad bajo prueba, pues es un sumador de 4 bits. Muy bien, y aquí lo que se hace es que se va a instanciar ese componente que acabamos de definir, es decir, A se le asigna A, B se le asigna B, suma, CI a CI y CO a CO. Muy bien. Después de esto, pues ya viene la definición de nuestro test bench. Primero tenemos que definir nuestra señal de reloj. En esta parte, antes de iniciar con nuestro proceso, tenemos que definir nuestra señal de reloj. Aquí vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a definir un periodo constante. Entonces vamos a definir aquí constant period, periodo constante, y vamos a darle un tiempo de duración a este periodo. El tiempo va a ser de 50 nanosegundos. Puede ser 20, puede ser cualquier otro valor, ¿no? Ya va a depender de con qué frecuencia trabajen ustedes el tiempo que le van a asignar. En este caso vamos a utilizar 50 nanosegundos y punto y coma. Muy bien, entonces aquí definimos un periodo constante de 50 nanosegundos y eso es el tiempo que va a durar cada uno de los cambios que nosotros vamos a realizar. Muy bien, bueno, después entonces ahora sí ya viene la definición de nuestro test bench. El test bench, pues lo primero que tenemos que hacer es inicializar los valores de las variables de entrada, que en este caso sería A, B y el acarreo inicial. Entonces aquí después de begin vamos a poner una nota aquí donde decimos que vamos a inicializar los valores. Esto es muy importante, siempre debemos de inicializar nuestros valores. Entonces aquí voy a poner muy importante, ¿okay? Ok, entonces lo que tenemos que hacer aquí es inicializar esos valores, ¿no? Entonces ponemos A, va a tener el valor de iniciamos con este valor para A. Lo mismo hacemos para B. Bien, B también lo inicializamos con el mismo valor, en 000. Y después también iniciamos CI. En este caso es un solo bit, entonces utilizamos esta opción. Recuerde que cuando tenemos un solo bit utilizamos una coma sencilla, y aquí cuando son más de 2 bits pues utilizamos dobles comillas para definir los valores que se le asignan es decir, aquí se le está asignando el valor de 0 a A, que es un vector de 4 bits, el valor de 0 a B, que es un vector de 4 bits, y el valor de 0 a CI, pero en este caso es un solo bit y por eso es con comilla simple. Muy bien. Bueno, después de esto, pues para poder simular todos los valores posibles de A y B, vamos a utilizar un ciclo for para poder definir estas variaciones. Entonces aquí ponemos una pequeña nota, es decir, aquí vamos a poner el lazo
lazo para todos los valores de A, y pues definimos nuestro ciclo for para este caso, ¿no? Entonces sería for i desde 0 a 15 se realiza el lazo, ¿no? Y después de esto pues vamos a definir también lo mismo para el caso de B. Entonces voy a copiar esto, que se vuelve a repetir. Entonces aquí vamos a definir el lazo para todos los valores de P ahora, y nuevamente pues es un for desde 0 hasta 15, ¿no? Y después vamos a esperar a que se actualice nuestro resultado. Entonces vamos a poner aquí otra nota. Aquí vamos a poner esperar para actualizar los resultados en la salida. Muy bien, entonces tenemos que dar un tiempo para que se actualicen los valores en la salida, y esto lo podemos hacer de la siguiente manera, con la instrucción de wait, aquí en minúsculas, lo estamos manejando en minúsculas. Entonces ponemos que espere por 50 nanosegundos. Quitamos esto. Si no hubiéramos puesto 50 nanosegundos, pues simplemente ahí esperaría y ya no se podría hacer otro cambio. Entonces es importante poner siempre el tiempo durante el cual vamos a esperar para que se actualice la salida. Bien, ya, lo que vamos a hacer a continuación es verificar, bueno, qué sucede cuando un diseño no cumple con la simulación o hay un error de simulación. Pues bueno, tenemos que indicar la forma de cómo va a verificar y en su caso qué hacer, ¿no? Si aborta la simulación o si simplemente indica que hay un error en la simulación, etc. Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues se tiene que hacer una verificación. Bien, entonces lo que vamos a hacer es poner aquí otra nota, verificar la salida. Okay. Y bueno, esto lo hacemos con la opción de assert. Ya ustedes verán más adelante a detalle en qué consiste esta sentencia, pero simplemente lo que hace es que verifica una condición y con la opción de report reporta la salida de esa condición que se evalúa con assert. Severity error. Okay. Aquí terminaríamos con punto y coma. Entonces, la verificación de la salida se va a realizar a través de la sentencia assert. Lo que hace es que evalúa una condición. En este caso va a evaluar la condición suma igual a A más B. Si el resultado es verdadero, es decir, correcto, pues no va a realizar ninguna acción. Pero si es falsa, es decir, si existe algún error en esta evaluación, va a reportar lo siguiente: suma esperada de, es decir, el resultado de esta operación va a aparecer acá, y lo que vamos a hacer aquí es que se va a convertir el número
sin signo, estamos utilizando números sin signo, un signet, para los valores de A y B, que provienen de un vector de 4 bits. Entonces se va a cambiar por un valor entero. Por eso utilizamos esta instrucción toInteger para convertir este número sin signo a un entero, y con la función de image se va a reportar, se va a imprimir en pantalla. Entonces aquí va a aparecer la suma esperada, que debe ser la evaluación correcta de esto, para un valor de A, es decir, va a tomar el valor de A en la iteración en la que está, y el valor de B, pero el resultado fue este, ¿no? Entonces, para tratar de encontrar dónde está el error. Veremos aquí en la consola, cuando se realice la simulación, qué es lo que sucedió, si es que hubiera una inconsistencia en la suma, en la evaluación. Muy bien, bueno, pues después de esto, lo que vamos a hacer ahora pues es incrementar. Esto se va a ir haciendo en cada una de las iteraciones. Entonces ahora pues incrementamos. En este caso, incrementamos. Vamos a simplemente incrementar el próximo valor de B. Bien, entonces incrementamos el próximo valor de B de la siguiente manera. Sería B, se le asigna el valor de B más B más es decir, aquí vamos a ir incrementando el valor de B en 1. Posteriormente se hace lo mismo con A. Entonces nuevamente vamos a copiar estas dos líneas. Ok, entonces aquí incrementamos el próximo valor de A. Y aquí sería ok. Muy bien, entonces ahí ya tenemos todo nuestro ciclo definido. Entonces simplemente pues aquí terminamos con aquí me faltó finalizar el lazo de B con end loop. Aquí también finalizamos el lazo de A con end loop. Listo. Y pues aquí ponemos otra nota donde vamos a poner lo siguiente: notificar al usuario cuando la simulación haya finalizado. Entonces simplemente es una nota que nos va a avisar de que la simulación ya ha terminado con report. Okay. Report simulación terminada. Okay. Punto y coma. Y ahora sí, nuestra espera es indefinida. Entonces aquí va un wait. Cuando no asignamos qué tiempo, pues es de manera indefinida y simplemente ahí termina, ¿no?
end process y end para terminar completamente. Entonces, de la misma manera, podemos hacer una revisión de todo lo que acabamos de declarar para estar seguros de que no hay ningún error en la definición del test bench. Recuerden que primero lo que hicimos fue inicializar las variables de entrada, que son A, B y CI, todas inicializadas en 0. Esto siempre es muy importante. Finalmente incrementamos el valor de B en 1. Aquí me faltó un punto y coma en esta parte. También aquí hace falta otro punto y coma. Y bueno, si se dan cuenta, utilizamos estamos utilizando algunos enteros y también enteros sin signo. Entonces, para eliminar posibles errores tenemos que agregar unas librerías que nos van a hacer falta para poder hacer estas operaciones. Entonces, aquí ya tenemos la librería IEEE Standard Logic 1164, también la numérica, pero tenemos que agregar también la siguiente librería. Voy a copiar esta. Tenemos que agregar la librería std logic std logic unsigned para poder manejar estos números enteros sin signo. Entonces ya tenemos la librería numérica que nos permite realizar las operaciones de suma, donde aquí la estamos utilizando en esta parte para poder evaluar la suma de A más B, y la librería estándar que siempre se utiliza, que tiene todas las operaciones y definiciones estándar de VHDL, y aparte agregamos esta Standard Logic sin signo para poder manejar enteros sin signo. Entonces pues ya está completo nuestro test bench. Podemos hacer una verificación de este archivo de simulación. Aquí nos cambiamos, estábamos en implementación, lo cambié a simulación, y seleccionando el esquemático, el archivo esquemático el cual queremos simular, tenemos aquí la opción de verificar la sintaxis comportamental desde el punto de vista de simulación. Nos dice que si queremos guardar el proyecto, le decimos que sí, y aparecen algunos errores. Vamos a ver en qué consisten. En la línea 69. Ok, entonces vamos a ver qué errores tenemos aquí. Ok, aquí me faltó un bajo. Ese fue el problema. Bien. Entonces aquí estamos haciendo la conversión del entero a un entero sin signo de esta evaluación, y faltaba este guión bajo acá, por eso es que nos apareció ese error. Bien, ahora sí guardamos, volvemos a revisar, y ahora sí no hay ningún problema. Muy bien, entonces ya quedó definido nuestro test bench para barrer todos los valores de A y B de la suma y verificar el resultado. Muy bien, entonces pues ahora sí simulamos el comportamiento de nuestro diseño. Muy bien, y aquí aparece el resultado. Voy a poner la vista general y observen que bueno, ya aparecen aquí los valores de A y B y el valor de la suma. Muy bien, si se dan cuenta, pues aparecen únicamente los valores iniciales. Primero
A se mantiene todo el tiempo en 0, mientras que varía el valor de B desde 0 hasta 1, 1, 1, 1, que sería el número 15. Por acá vemos el resultado de la suma, ¿no? Entonces aquí tendríamos 0 más 0, pues 0, 0 más 1, 1, es decir, 0 más el valor que tenga B, pues va a ser igual a B, ¿no? Entonces 0 más 15, pues esto es igual a 15. Ahora, si analizamos el valor de 1, voy aquí a darle play para que ejecute toda la simulación con todos los posibles valores. Voy a hacer un acercamiento a los primeros valores. Observen, con esta línea se pueden ustedes mover a los diferentes tiempos. Voy a hacer otro zoom. Ok, bien, entonces aquí observen que si ustedes dan un clic en esta parte de A, pues van a ver todas las combinaciones que tiene el vector A, y después también podemos ver lo que tiene nuestro vector B. Entonces, mientras que A se mantiene en 0, B varía desde 0 hasta 15, ¿no? Es decir, desde la combinación 0, 0, 0, 0 hasta 0, 0, 0, 1, hasta la combinación 1, 1, 1, 1. Muy bien. Y lo mismo podemos observar en la suma. Y este sería el resultado de la suma. Entonces aquí, simplemente para simplificar, pues observamos esto. Ya sabemos que en el primer caso, pues si A vale 0, la suma va a ser igual a lo que tenga B. Muy bien. Nos vamos al siguiente tiempo. Observen que aquí, en esta parte, por ejemplo, el acarreo es igual a 1. ¿Por qué aquí el acarreo es igual a 1? Observen que aquí A, en este caso, vale 2. Ese es el valor de A. 0, 0, 1, 0. Eso es 2. Entonces, si sumamos, en este caso, el número 15 más 2, pues eso sería 17. Entonces ya no nos alcanzan los 4 bits para representar el número 17. Entonces nuestro resultado de la suma sería un 1 en el acarreo, ¿sí? Que eso nos indicaría el número 16 más este 1 de este bit, pues tendríamos ya el número 17. Muy bien, entonces esto nos indica el acarreo final. Pero también hay un acarreo en la operación anterior. Observen que aquí tenemos un número 2 y aquí tenemos el número 14. Muy bien, entonces eso nos daría un resultado de 14 más 2, 16. Entonces pues no podemos representar el número 16 con 4 bits, únicamente el número 15, que sería 1, 1, 1, 1, 4 unos. Para representar el número 16, pues necesitaríamos un bit adicional, que sería el del acarreo que nos está marcando acá, y todos los demás bits en 0. Muy bien, para representar 16. Entonces, de esta manera podemos ir verificando nuestro resultado de la simulación, y aparte, si hubiera existido algún problema, en la evaluación, aquí nos hubiera reportado en la consola si no se hubiera cumplido las pruebas que nosotros pusimos en esta parte, en la verificación, ¿no? Si alguno de estos hubiera existido algún problema en la suma de A más B, se hubiera reportado en la consola. No fue el caso, y pues la operación es correcta de la suma. Entonces, de esta manera podemos definir nuestro test bench para cualquier sistema que nosotros diseñemos, independientemente del número de bits que estemos manejando. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede cuando tenemos algún error en nuestro diseño. Hemos descrito que aquí, en esta parte, se verifica la salida de nuestra simulación, y que a través de assert se hace la evaluación de esta condición, y si hay un error, pues nos va a arrojar este error. Muy bien, indicándonos más o menos en dónde se encuentra ese error. Y recuerden que utilizamos la función de image para imprimir en pantalla
los valores de las variables en cada momento de la iteración. Bien, pues vamos a modificar nuestro archivo de nuestro sumador completo y vamos a introducir un error de tal manera que pues ya no realice la función de la suma. En lugar de que el acarreo tenga aquí una función OR, la he cambiado por una función AND. Y pues bueno, voy a guardar este cambio. Voy a nuevamente el esquemático. Aquí en la opción de implementación, me voy a cambiar a implementación. Voy a volver a revisar las reglas de diseño para que se actualice el cambio que hice en el sumador completo. Y nuevamente voy a cambiar a simulación. Voy a volver a verificar mi archivo de simulación, el cual queda exactamente igual. Lo que hice únicamente es introducir un error en el diseño para que ya no se realice la suma de manera adecuada, suponiendo que pues se tiene un error similar, ¿no? Entonces vuelvo a ejecutar la revisión de sintaxis de mi archivo de simulación y vuelvo a ejecutar la simulación. Entonces, ahora observemos que aparece al menos aquí un error. Hay más si yo ejecuto la simulación completa, porque solamente se ejecutó un picosegundo, esto es por defecto. Pero si yo ejecuto toda la simulación, observen que efectivamente ahora aparece pues ya todos los errores, ¿no? Que es el texto que declaramos en el archivo de simulación. Suma esperada de 8 para A igual a 1 y B igual a 7, pero fue igual a 4. Y esto fue en 1200 nanosegundos. Entonces voy aquí a acercarme a nanosegundos. Entonces me voy a ubicar en 1200 nanosegundos. Más pequeño para ubicarme en 1200 nanosegundos. Bien, aquí tenemos 1000, 1200. Se supone que ahí debemos de tener un error, entonces pues lo vamos a buscar. Se supone que en 1200 nanosegundos A vale 1, efectivamente A vale 1, y B tiene un valor de 7, ¿sí? Bien, entonces es aquí 1200, bueno, 1197 nanosegundos, lo acabo de poner. Entonces si sumamos 1 y 7, el resultado debe ser 8. Sin embargo, el resultado debe ser 8, sin embargo aquí el resultado es 4, ¿no? 1, 0, 0, ese es el resultado de la suma, y ahí podemos observar el error. Por ejemplo, ahora tenemos otro error en 1400 nanosegundos. Entonces nos ubicamos nuevamente en 1400 nanosegundos. Voy a volverme a alejar y me voy a ubicar en 1400 nanosegundos aquí, y nuevamente me voy a acercar para ver si coincide con el error que se menciona. En 1400 nanosegundos el resultado debe ser 12, A vale 1, nuevamente estamos con el valor de A igual a 1, B debe de valer 11, entonces pues aquí tenemos el valor de 11, aquí lo tenemos, es en este caso el valor de B vale 11, y el resultado, aquí observamos que el resultado de la suma es 8, cuando debería de ser 12, es decir, aquí tenemos un valor de 8 y el resultado debería ser 12. Entonces, de esta manera, pues aquí podemos observar que ese es el reporte de todos los errores en cada uno de los tiempos que tenemos. Entonces, esto en los diseños va a ser, es muy útil porque
podemos identificar dónde exactamente, en qué combinación está nuestro error. Muy bien.